Bueno, nada, hoy vamos a hablar de por qué existe el miedo, qué es el miedo, a qué se debe el miedo y bueno, por qué existe el miedo. Son tres factores: educación, crianza y experiencia. ¿Listo? Lamentablemente nuestros padres han hecho lo que pudieron con lo que tenían, con todo el amor del mundo. Nadie nos crió, o pues espero que no, pero aquí nadie nos criaron con odio, ni con rencor, ni con mala gana, sino que pues claramente los papás querían lo mejor para uno y con lo que sabían y la experiencia de vida que tenían hacían lo mejor con eso. Entonces, básicamente, ellos lamentablemente crearon en nosotros dudas, ansiedades, preocupaciones, sensación de no sentirnos adecuados, de no merecer cosas, de falta de motivación. ¿Por qué? Porque nos dijeron que teníamos que hacer caso para obtener cosas. Nunca nos dijeron como que tenías que seguir como tu instinto, tenías que seguir tu intuición, parce, a todo el mundo digamos que nos hierve el corazón cuando queremos hacer algo, pero no nos enseñaron a seguir eso, no nos enseñaron a seguir ese deseo y esa pasión ardiente que tenemos en nuestras vidas, y lamentablemente es eso lo que nos lleva a hacer lo que amamos. Entonces, bueno, básicamente existen dos miedos muy bien marcados en nuestra vida, que de ahí parte todo básicamente, y es el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. ¿Listo? ¿Por qué? El miedo al fracaso, ¿cómo surge? Surge cuando nuestros padres nos dicen: no se suba ahí, no haga eso, no se meta ahí, no salte de ahí, no escale eso, no. Entonces, ¿qué pasa? Nos empezaron a meter en la cabeza que no teníamos que hacer cosas porque si las hacíamos podían salir mal las cosas. Podríamos electrocutarnos, podríamos partirnos un tobillo, podríamos sufrir muchas cosas, y nunca nos explicaron el por qué no de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros creíamos que el no era más importante que el sí, que el hacer las cosas, que el intentarlo por lo menos. Y ahí viene también el miedo al rechazo. ¿Cómo así? ¿Por qué el miedo al rechazo? Porque nuestros padres nos condicionaban, consciente o inconscientemente, a que si nosotros no hacíamos caso y no hacíamos lo que ellos decían que teníamos que hacer, entonces su amor iba a dejar de existir, o iban a dejar de querernos como nosotros queríamos que nos quisieran. Y entonces pues por eso nos castigaban, o por eso se ponían bravos con nosotros, o por eso sin explicación nosotros no entendíamos por qué los cambios de actitud de ellos hacia nosotros. Y eso creó en nuestra cabeza esa relación con que si yo no hago lo que me dicen que tengo que hacer, entonces no me van a querer. Y lamentablemente ahí es cuando no hacemos las cosas, no hacemos lo que nos apasiona, no hacemos lo que nos mueve las fibras, porque creemos que si hacemos eso, las personas no van a estar de acuerdo con eso, no nos van a seguir, o no nos van a comprar, o no nos van a querer, y por eso no hacemos estas cosas. ¿Listo? Por lo que decía Carol, porque nos da miedo a que nos critiquen, nos da miedo a que nos juzguen, a que nos miren y nos digan que está haciendo, que usted está loco. Pero pues lamentablemente la mayor cantidad del público de la población mundial les hace falta este tipo de conversaciones, este tipo de implementaciones en su vida, en donde nos digan por qué es tan importante escucharte y escuchar la pasión y escuchar lo que te mueve las fibras, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí es cuando viene, del miedo al rechazo viene el miedo a hablar, de hablar en público, el miedo a hablar frente a las cámaras, a que las personas nos miren y digan como: parce, ¿qué estás haciendo? Deja de jugar. Porque ven las redes sociales como un juego, ven las redes sociales o ven las cámaras como antes, que simplemente uno grababa videitos y ya, pero pues lamentablemente no ven más allá de las cosas, y es básicamente hacer lo que te gusta y transmitirlo a las demás personas. Entonces, aquí hay algo muy importante que quiero que todos tengamos en cuenta cuando hagamos estas cosas, y es digamos que una clave para poder superar el miedo, y es entender que las personas que nos critican simplemente están criticando esa parte de ellos que no les permite hacer lo que ustedes sí están haciendo, ¿sí? Me explico. Muchos quisieran exponerse al mundo y entregarle valor a las personas y ser un referente en cualquier área, sea en el área de la moda, en el área del amor, en el área de lo que sea, pero como no son capaces de hacerlo y tampoco tienen las herramientas para salir de ese estado de víctima, lo primero que hacen es criticarlo para justificar
su no acción. Entonces básicamente ellos, para sentirse bien, porque el ego lo que busca es eso constantemente, el ego busca necesariamente que tú te sientas bien, que tú te sientas cómodo, que tú te sientas relajado y en confort, porque pues así es el cerebro humano. Entonces lo primero que hace es juzgar y señalar a las demás personas, pero lo que tenemos que entender en este momento, que es uno de los pasos que les estoy diciendo y una clave principal para dejar de sentir miedo, es entender que las personas no te están criticando a ti, se están criticando a ellas mismas por no ser capaces de hacer lo que tú estás haciendo. ¿Listo? Esa es una clave fundamental para que empecemos a dejar de sentir esto. Y la segunda es entender que las personas que te siguen, que te conocen, que te apoyan, no te van a criticar. Por el contrario, van a sentir ese valor que tú les estás entregando a ellos. Por eso simplemente existen estos dos tipos de personas: las que te critican porque no lo hacen y las que te escuchan porque le gustan lo que tú haces. Entonces cuando tú estés hablando frente a las cámaras, frente a un público, frente a lo que sea, y sientas ese miedo y sientas ese temor, ese pánico escénico, entiende eso, entiende que las personas que están ahí te van a escuchar con amor. Si están ahí, si te están pagando una salida, o si te están pagando una mentoría, o si te están, así sea, viendo un video en YouTube porque nadie lo ve si no le interesa, lo están haciendo desde el amor, lo están haciendo porque les interesa lo que tú les estás aplicando, lo que tú les estás entregando. Entonces, por favor, cada vez que sintamos miedo, cada vez que sintamos temor, cada vez que sintamos esa sensación de, ay, pucha, me van a juzgar, entendamos esas dos cosas. Y así dejamos de sentirnos y de tomarnos las cosas personales, dejamos de creer que las personas o todo el mundo gira en torno a nosotros y todo lo que nosotros hagamos le va a molestar a alguien más. ¿Listo? Bueno, hay otro tip súper importante para que empecemos a trabajar el miedo, que quiero que por favor se hagan ustedes estas dos preguntas, por favor, para ver el papel que cumple el miedo en esto. Una es, si tuvieras todo el dinero del mundo, cero preocupaciones, cero problemas, no te afanaría el dinero, ¿qué harías? ¿En qué te meterías? ¿En qué invertirías? ¿Qué empezarías a hacer? Pregúntense eso por 2 minutos. Los que quieran pausen el video en este momento para que se lo pregunten, para que ustedes mismos se cuestionen este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? ¿Por qué es tan importante que nos respondamos estas preguntas? Porque con base a eso empezamos a entender que dejamos de hacer muchas cosas por creer que es por dinero. Si ustedes lo anotaron en este momento y lo leen, se van a dar cuenta que es simplemente miedo al fracaso. Miedo al no poder tener dinero o al no poder tener un factor externo que los ayude a lograr esas cosas. Pero básicamente ustedes no necesitan nada de eso para hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que aquí nadie me diría como, no, si tuviera todo el dinero del mundo, no sé, me compraría 50 carros. Yo sé que eso no lo hace feliz a uno. Eso simplemente le da una experiencia más a la vida.